Ya. Ok. Ya. Entonces, comencemos con la composición de funciones. ¿Sí? Ya. Entonces, desde acá empieza la materia que no se ha visto nunca, así que ojo con eso. Ya. Entonces, consideremos la siguiente situación. Si yo tengo por acá un conjunto A, por acá tengo un conjunto B, tengo una función G que va desde el conjunto A hasta el conjunto B, y después tengo una función F que va del conjunto B al conjunto C, entonces uno se podría preguntar qué es lo que sucede si yo tomo un elemento aquí, un X, y lo llevo para acá. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tendría el elemento G de X, la imagen de X. ¿Sí? Ya, y como ese elemento, G de X es un número real, entonces yo lo podría evaluar de nuevo y obtener F evaluado en ese valor. ¿Sí? Por lo tanto, es el procedimiento para hacer la composición de funciones. ¿Qué significa eso? De que hay más de una función involucrada. ¿Sí? Ya, entonces, como dice ahí en el lado izquierdo, la composición de funciones se anota con ese circulito, ¿ya? Y se define de esta forma. La función g se aplica primero y después la función f. ¿Sí? F compuesto con g. ¿Ya? Es importante que esto de acá se cumpla, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría si el recorrido de la función g no estuviera contenido en el dominio de f? Entonces no podría seguir aplicando, aplicando a todos los valores, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito esta condición, ¿sí? ¿No? Que el recorrido de la función, lo podríamos dibujar, por ejemplo, que el recorrido de la función, o sea, esto supongamos, y lo que está en rojo, debe ser más pequeño o más pequeño que el dominio de la otra función que se va a tomar. ¿Sí? La podría anotar con ese color. ¿Sí? Porque si fuera otra situación, entonces, que lo podría dibujar con otro color, si sucediera esto, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí no todas las imágenes, ¿sí? Todos estos valores de x, por ejemplo este que está aquí, no se podría aplicar a la función f, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito de que el recorrido de la función que estoy aplicando primero tiene que estar contenido o tiene que ser igual al dominio de la función que voy a aplicar después. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿en qué consiste esto? A ver, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Ya, supongamos que me piden calcular f o g, ya, aplicado a x. ¿Sí? Entonces, tenemos que esto por definición sería igual a f aplicado a g de x. ¿Sí? En este caso, g de x es igual a x cuadrado, por lo tanto f se evalúa en x cuadrado. ¿Sí? Y como f lo que hace es multiplicar por 2 y después sumar 1, entonces esto de acá sería simplemente 2, lo que está entrando, que es el x cuadrado, más un 1. ¿Ok? ¿Ya? En el otro sentido, ¿qué significa entonces g compuesto con f aplicado a x? Eso por definición sería g aplicado a f de x. Esto de acá entonces sería f de x vale 2x más 1. ¿Sí? Ya, y ahora g lo que hace es elevar al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería simplemente lo que está puesto aquí. ¿Sí? Ya, y uno se puede dar cuenta inmediatamente de que la composición no es conmutativa, porque no me dio el mismo resultado. ¿Sí? No es conmutativa la compuesta. ¿Sí?
¿Qué pasa en el otro caso? ¿Ya? Segundo ejemplo. Cuando consideramos la raíz. Bueno, antes de continuar, si yo estaba calculando en el ejercicio anterior G o F, F o G, ¿ya? Cumple con este requisito, ¿sí? ¿Qué significa eso? De que el recorrido de la función que voy a aplicar primero está contenido en el dominio de la función que voy a aplicar después, ¿ya? El recorrido de la función g, en el primer ejemplo, el recorrido son todos los reales positivos, ¿sí? Y el 0. Ese es el recorrido de la función de acá. Y el dominio de la otra función es todo R, por lo tanto, esto es cierto, es verdadero, ¿sí? Y si lo vemos desde el otro punto de vista, G o F, ¿será cierto de que el recorrido de la función que estoy aplicando primero está contenido en el dominio de la función que voy a aplicar después? Entonces, el recorrido de la función f es todo R. Y eso está contenido en el dominio de la función g. Bueno, el dominio de la función g también es todo R. Y esto también es verdadero. ¿Ya? Por lo tanto, tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en el otro caso? A ver, si nosotros tratamos de calcular esto primero, entonces esto por definición sería f aplicado a g de x, ¿ya? Y g de x en este caso es la raíz de x. ¿Ya? Por lo tanto, aplicamos f a la raíz. Entonces esto sería simplemente 2 veces la raíz de x, lo que está entrando, más 1. ¿Sí? ¿Ya? ¿Eso de ahí tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, el recorrido de la función g está contenido en el dominio de la función f. El recorrido de la función g, como es la función raíz, es los reales positivos y el 0. Y eso está contenido en el dominio de f, y el dominio de f ya lo habíamos calculado que es verdadero, tiene sentido. ¿Sí? La pregunta que uno se podría hacer ahora, ¿cuál sería el dominio de la función compuesta? ¿Sí? En ese caso, uno se puede dar cuenta de que como me dio esto, necesitamos de que el x sea más grande o igual que 0. ¿Sí? Ya, entonces, para calcular el dominio de una función compuesta, lo que debemos hacer es esto. Dominio de una composición de funciones es igual a todos los x que están en el dominio de la primera función, ¿sí? De la función que estoy aplicando primero, tal que la imagen, ¿sí? La imagen, ¿ya? Que sería g, g de x, esté en el dominio de la otra. ¿Sí? Y esto tiene que ser distinto de vacío. ¿Ya? Por lo tanto, en este ejercicio, ¿qué nos quedaría? Los x que están en el dominio de g, los x que están en el dominio de g son todos los reales positivos y el 0, ¿no es cierto? Ya. Tal que g de x es raíz de x, pertenece al dominio de f. Y el dominio de f es todo R. ¿Sí? Ya. Esto de aquí es cierto siempre. O sea, qué valores satisfacen esa condición? ¿Ya? Recuerden de que cuando uno define el dominio o cuando uno define un conjunto, toma todos los x que están en algún universo tal que se cumple una función proposicional. ¿Sí? Entonces esa es la función proposicional. Raíz de x pertenece a R, siempre es verdadero. Por lo tanto, esto de acá es verdadero. ¿Sí? Ya.
pero me estoy restringiendo a los reales positivos. Entonces, esto podría ser, si lo vemos como una ecuación, el resultado sería los reales positivos y el cero, ¿ya? Tal que los x también están ahí, por lo tanto el recorrido tiene que ser ese, ¿ya? Bueno, aquí no se nota tanto el desarrollo, pero en otro ejercicio. Pero esa es la idea de encontrar el dominio, ¿ya? ¿Ya? Lo que está puesto aquí. Todo eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos esa situación? Vamos a modificar ese ejemplo porque puede que no sea... A ver, lo voy a escribir así, ¿ya? F de x igual a x más valor absoluto de x partido en 2. Y la función g la voy a escribir así. Simplemente voy a cambiar este hecho. Voy a escribir que acá x menor que 1, por ejemplo. Y acá x mayor o igual que 1, ¿ya? Ese va a ser el ejercicio, ¿ya? Porque igual resulta ser un poco eh, complicado explicar esto, entonces prefiero hacerlo de esta manera, ¿ya? Ya, entonces, la función f, como está definida con un valor absoluto, fíjense que sería x más x cuando x medio, cuando x es mayor o igual que 0, por la definición del valor absoluto. Y por el otro lado sería x menos x medios cuando el x es negativo, por definición del valor absoluto. En definitiva, esto sería 2x partido en 2, que es x. Y esto sería 0 cuando el x es negativo, ¿ya? Por lo tanto, esa es la definición de la función f. Y bueno, la función g la tenemos por allá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calcula la composición? Vamos a hacer una y la otra la vamos a dejar de tarea. Ya, entonces, f compuesto con g aplicado a x, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es igual a f aplicado a g de x, ¿sí? Pero g de x se comporta de dos formas distintas, ¿sí? Por lo tanto, hay que tomar el caso cuando el x es menor que el 1 y después el caso de que x es mayor o igual que 1. Ya, entonces, de aquí entonces se desprende el caso cuando x es menor que 1 y cuando el x es más grande o igual que el 1. Por lo tanto, aquí esto sería f aplicado a x, ¿sí? Y por el otro lado sería f aplicado a x cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Ya. Pero fíjense que la función f está definida de dos formas, entonces no sé si voy a parar al intervalo de arriba o al intervalo de abajo. Y análogamente aquí también. No sé si voy a parar arriba o voy a parar abajo en la función. Ya, por lo tanto, aquí hay que hacer un poco de análisis. Ya, entonces, primer caso, ¿ya? Entonces, caso x menor que 1. Ya, entonces, f de x, ¿sí? Que es lo que tengo. Espérense un segundo. Entonces, g compuesto con f aplicado a x, en ese caso es igual a f de x. Ya, pero ese valor, el x, ¿no es cierto? Está aquí. Por lo tanto, en una situación va a parar arriba y en otra situación va a parar abajo, ¿sí? Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cuándo el valor que está aquí, ese valor, es más grande o igual que el cero? Bueno, se resuelve al tiro, inmediatamente. Por lo tanto, cuando estoy ubicado, esto de acá va a ser igual a x, cuando el x sea más grande o igual que el cero, pero estamos
En esta situación, entonces, tenemos que pedirle esto de acá. En definitiva, de aquí se deduce de que el x tiene que pertenecer al intervalo que va desde el 0 hasta el 1 sin considerar. ¿Sí? Pero también puede suceder la situación de que como el x es menor que el 1, el x podría ser negativo, por ejemplo, entonces podría ser 0. Ya, por lo tanto, esa sería la otra definición. Ya, entonces, f compuesto con g aplicado a x sería igual a f de x, ya, y f de x en la otra parte de este intervalo se comporta así, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto sería 0 cuando el x es negativo. ¿Ya? ¿Ok? Ya, fíjense de lo que va a ocurrir con la otra parte. F compuesto con G aplicado a X. A ver, espérense un poquito. Si X es mayor o igual que el 1, ¿cómo sería esto? Ya, según lo que tenemos, la G de X es esto, ¿no es cierto? En este caso, X cuadrado. ¿Ya? Ahora la pregunta, X cuadrado va a caer aquí o va a caer allá. Entonces, uno dice, ¿eso se va a cumplir? ¿Y cuándo se cumple eso? Eso se cumple cuando X es mayor o igual que 0. ¿Sí? Intersectado con lo que tengo como restricción arriba. Esto entonces sería cuando X es mayor o igual que el 1. ¿Sí? Pero por el otro lado, podría suceder de que X cuadrado vaya a parar a este intervalo, a ese de aquí, y esto es falso. ¿Sí? Esto es falso. Por lo tanto, este caso nunca va a suceder. Por lo tanto, todos estos valores van a parar siempre aquí. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que f de evaluado en x cuadrado sería igual a x, o sería la función de identidad, entonces me queda x cuadrado. Por lo tanto, para finalizar, f compuesto con g aplicado a x es igual a es igual a x cuadrado cuando el x es mayor o igual que el 1. Es igual a x cuando el x está entre 0 y 1. Y es 0 cuando el x es negativo. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de proceder. Hay que preguntarse dónde va a caer ese valor en la otra función, siempre. ¿Dónde va a caer el argumento? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Al revés, lo podrían hacer de tarea y quizá me podrían enviar su desarrollo por correo o qué sé yo. ¿Sí? Ya. Lo siguiente que hay que ver, hay que definir algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo una función, ¿ya? Esa función vamos a decir que es biyectiva o sobreyectiva o sobre si el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada. Así de simple. Uno calcula el recorrido de la función y si coincide con lo que me están colocando acá, entonces la función es biyectiva. ¿Sí? Eso significa de que el recorrido o el conjunto de llegada se llena de elementos, ¿sí? No sobra ninguno, ¿sí? Y vamos a decir que una función es inyectiva o 1 a 1 si cada elemento tiene una única preimagen. ¿Ya? ¿Qué significa eso?
de que para todo elemento que está en el dominio, siempre imágenes iguales implican preimágenes iguales. ¿Sí? Ya, ojo que F sea inyectiva también es equivalente a decir de que preimágenes distintas impliquen imágenes distintas. Ya, y eso nace de la idea de acá el contrarrecíproco, ¿sí? El contrarrecíproco de esta implicancia. Entonces se niega esto implicado con la negación de eso, ¿ya? Por lo tanto, esto me puede servir en algún caso que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Y si se cumplen estas dos situaciones, el número 1 y el número 2, uno puede decir de que la función es biyectiva, ¿ya? Em, bueno, rápidamente. Fíjense que en todos esos ejemplos no me están dando el recorrido, no me están escribiendo la función f de un conjunto A a un conjunto B. Ya, entonces hay hay que nombrarlo nomás, hay que decir, bueno, el recorrido es esto, ¿sí? Ya. Em, la función, la función f de x igual a x, la función identidad es biyectiva, ¿sí? Si uno escribe f desde los reales a los reales, entonces la función es epi y uno a uno, ¿ya? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que una función, si yo conozco la gráfica, es uno a uno? Simplemente uno traza una horizontal y esa horizontal tiene que intersectar solamente una vez con la función, ¿sí? Entonces, para cualquier horizontal que yo tome, siempre se intersecta en un solo punto, entonces es uno a uno. Ya, por lo tanto, fácilmente uno puede darse cuenta de que esta función es biyectiva. F es biyectiva. ¿Ya? La función valor absoluto. Nosotros conocemos el gráfico. ¿Sí? Ya. Entonces, si uno define la función valor absoluto, por ejemplo, de los reales a los reales positivos y el cero, si la define de esa manera, entonces f es epi, porque justamente el recorrido coincide con lo que estoy escribiendo acá, ¿sí? Pero si yo escribiera otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribiera kr, no es epi, no es epiyectiva, ¿ya? Por lo tanto, fíjense de que siempre se puede cambiar este hecho. Nosotros queremos estudiar las funciones biyectivas, entonces cuando se pueda cambiar, se cambia nomás el recorrido, ¿sí? No hay ningún problema en eso. Entonces, si yo defino esta función así, f es biyectiva, ¿ya? Inyectiva no lo es, porque no lo es, porque cualquier horizontal que yo trace intersecta a dos puntos distintos, bueno, salvo aquí, pero bueno, se tiene que cumplir para todo, ¿ya? Por lo tanto, no es epi. F no es, perdón, F no es uno a uno. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ojo que también la inyectividad también se puede arreglar, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, la función x cuadrado tampoco, ¿no es cierto? Tampoco sería biyectiva, ¿sí? Porque no es inyectiva, ¿no es cierto?
no es inyectiva porque intersecta dos puntos distintos pues, para toda horizontal, ¿no es cierto? Salvo aquí, intersectan dos puntos, ¿ya? Ok, entonces F no es 1 a 1. Y si no es 1 a 1, no podría ser biyectivo. Ya, lo que encuentro más interesante son estos dos que están por acá. La función g, escrita de esta manera. Ya, entonces vamos recordando. Ya, entonces, el dominio, yo necesito el dominio. El dominio son todos los reales sin el menos 3, ¿cierto? Sí, es un hecho. Ya, el recorrido, ¿cómo lo calculo? Sea i igual a g de x. Por lo tanto, y es igual a 2x menos 5 dividido en x más 3. La intención entonces es despejar el x, ya, por lo tanto me quedaría ix más 3y igual a 2x menos 5. Dejo en un lado de la ecuación el x y en el otro lado el y, ya, y factorizo, ya. Entonces, ordené y factoricé, me queda eso, divido. Ya, por lo tanto, aquí hay problemas cuando el i es igual a 2. Por lo tanto, el recorrido de la función g es los reales sin el 2. Ya, listo. Entonces, si nosotros definimos g desde los reales sin el menos 3 hasta los reales sin el 2, entonces, tal que x lo llevo a g de x, entonces g es epilectivo. Ya, ya. Entonces, si yo la defino de esta manera, entonces sería epiyectiva. Ya, listo. Ahora, ¿cómo vamos a ver cuándo una función es inyectiva? Como lo dice la definición aquí, como está acá, ¿sí? Esta es la manera. Ya, entonces, vamos a decir lo siguiente. Sea u de elementos que están en el dominio de la función g. ¿Ya? Primera situación. ¿Ya? Tal que f evaluado en u es igual a f evaluado en b. ¿Sí? Ya, entonces nosotros tenemos que suponer eso, que esa sería la hipótesis, y eso tiene que implicar a que las preimágenes, que en este caso yo las coloqué con un u y b, tienen que ser iguales. Por lo tanto, la idea entonces es trabajar acá. F de u, bueno, esto implica entonces, f de u es 2u menos 5 dividido en u más 3. Ya, y f de b es igual a 2b menos 5 dividido en b más 3. ¿Ya? Entonces, calculé las imágenes del u y el b que están en el dominio. Y ahora la idea es multiplicar cruzado y tratar de llegar a u igual a b. Ya, pues, entonces nos quedaría 2ub más 6u menos 5b menos 15 igual a 2ub menos 5u más 6b menos 15. ¿Ya? Entonces, de esa igualdad, uno puede decir, bueno, esto de acá se cancela con ese, este de acá se cancela con ese, y los demás lo puedo agrupar, ¿sí? Ya, entonces, si sumo todo lo que tiene que ver con el u, me quedarían 16, perdón, 11.
Y si sumo todo lo que tenga que ver con... A ver, perdón. Sí, no, sí, está bien. Y si sumo todo lo que tiene que ver con el B, también me queda 11. B. Divido. Listo. Y era justo lo que yo tenía que demostrar. Entonces, lo que acabamos de demostrar entonces fue de que f de u igual a f de b implica u igual a b. Y esto es equivalente a decir que f es 1 a 1. Perdón, g. Claro, aquí hay, ojo que hay un error de escritura simplemente de que aquí estamos usando la letra G. Ya, perdón. G. G. Y aquí también. Ya, la cuestión, la costumbre de escribir siempre la F, ¿ya? ¿Sí? Listo, y así se demuestra. Por lo tanto, EF definida de los reales sin el -3, si no me equivoco, hasta los reales sin el 2, es bifectiva. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Y último ejemplo, para continuar, sería una función cuando está definida por tramos, ¿ya? La función h. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ya, entonces, lo que sería útil, si uno puede hacer el dibujo de la función, ¿ya? Entonces, sería muy útil hacer el gráfico. Ya, entonces, desde el 1, en el 1 está el cambio, ¿sí? Ahí cambia la función. Ya. Entonces, en el lado derecho del 1 se comporta como x cuadrado, y la gráfica de x cuadrado, bueno, la imagen del 1 sería el 1, y bueno, esto se comporta como una parábola, por lo tanto esto sería así, es el infinito. Ya, y por el otro lado se comporta como una recta, ¿ya? Que intersecta en el -1, ¿ya? Entonces el -1 está ubicado por aquí, y tiene pendiente positiva. Si yo reemplazo en un valor muy cercano aquí, acá, en el 1 me queda 1. Por lo tanto, esta gráfica se conecta, ¿sí? Aquí, entonces, se conecta, ¿ya? Entonces, si uno conoce el gráfico, entonces ya puede argumentar de que la función es inyectiva. Y si esta función se define desde los reales hasta los reales, también sería h es epi, si yo lo escribo así. Y h es 1 a 1, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Esta afirmación hay que demostrarla, ojo, ¿ya? Y eso sería lo más complicado, pero ni tanto. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto entonces? Tenemos que considerar tres casos. Ya, primer caso. U y B pertenecientes, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Que sería el primer caso. ¿Sí? ¿Ya? Estamos tomando esta situación. ¿Ya? Entonces, h de u igual a h de b es equivalente a decir u cuadrado igual a b cuadrado. Eh, Dejo todo escrito en un lado de la ecuación. Puedo factorizar. ¿Ya? Entonces eso implica de que u es igual a b o u es igual a menos b. No, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar como u más b igual a 0. Ya. Perdón, aquí es eso. Ahí. U igual a b o
U más B igual a 0, según la propiedad, ¿no es cierto?, que se conoce. Ya, esto es lo que quiero probar, pero me salió otra condición, ¿sí? Si uno llega a que esa condición es falsa, es una contradicción, entonces estamos bien. Ya, fíjense que los elementos que estamos tomando están en ese intervalo, por lo tanto el mínimo valor que uno podría tomar es el 1. Y el mínimo valor del B también sería el 1, y eso sería 2. Por lo tanto, el valor más pequeño que uno puede encontrar al tomar los elementos aquí es un 2. Entonces nunca va a ser 0. Y ahí está la contradicción. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una contradicción por, bueno, la información que está aquí, ¿sí? Porque el U y el B son elementos que están ahí. Por lo tanto, eso nunca va a ser posible. Ya, ese sería el primer caso. Segundo caso, cuando el U y el B están en el otro intervalo. Ya, por lo tanto, h de U igual a h de B sería igual a 2U menos 1 igual a 2B menos 1. Si ustedes sacan la cuenta, ahí les va a quedar U igual a B. Entonces, listo. Hemos demostrado que también es inyectiva. Entonces, H es 1 a 1 en este intervalo. ¿Ya? De aquí, H es 1 a 1 en este intervalo. Pero, ¿qué pasa, como tercer caso? ¿Qué pasa cuando yo tomo un U en este intervalo, por ejemplo, y el B lo tomo en el otro? ¿Sí? Ya, entonces, para comprobar de que hay inyectividad, tomando esa situación, uno tiene que decir, es claro de que U es distinto a B. Es claro, ¿no? Porque están tomando en intervalos que no son coincidentes. ¿Sí? Pregunta, ¿eso implica de que sus imágenes también son distintas? Y ahí fíjense que basta ver solamente el recorrido de cada función. ¿Sí? Eh, Fíjense que f de u siempre va a ser menor que 1, ¿sí? El recorrido, que sería todo eso hacia abajo. Y por el otro lado, f de b siempre va a ser desde el 1 hacia arriba. Por lo tanto, nunca van a coincidir, entonces esto de aquí es verdadero. Listo. Finalizando, con toda esa información, f es... Perdón, me da con el f. Perdón, pero es el h. Estamos trabajando con el h. Y la costumbre nomás, nada más que eso. De ocupar siempre la letra F. H es 1 a 1 en el dominio, en R. ¿Ya? Listo. Entonces, quizás lo más complejo de todo es encontrar la inyectividad cuando una función está dada por tramos, por partes. ¿Ya? Bueno, tenemos algunas propiedades. Si tengo dos funciones que son epiyectivas, entonces la composición también lo es. Con la inyectividad ocurre lo mismo y con la biyectividad ocurre lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? La composición perdura con la propiedad. ¿Sí? Se define lo que es una función invertible si se cumple lo siguiente, de que hacer la composición de la función con su inversa siempre me da la identidad, y si lo hago al revés también me da la identidad. Ya, ese B abajito como subíndice y ese A como subíndice significa simplemente esto. ¿Ya? Entonces, F inverso va de B hasta A. ¿Sí? Bueno, y el F va desde A hasta B. Por lo tanto, tiene sentido esto de aquí. ¿Por qué? Porque
yo estoy primero aplicando f inverso al x, ya, por lo tanto, estoy calculando f aplicado a f inverso de x, ya, y f inverso de x, o mejor dicho, este x pertenece aquí, ¿sí? Y después va a parar a la, ¿sí? Por lo tanto, este elemento pertenece a A. Entonces, tendría sentido evaluar este valor, el valor que me dio aquí, f inverso de x, tenía sentido evaluarlo en f. Por lo tanto, este elemento, bueno, todo ese elemento va a pertenecer a B. Y es justamente lo que me tiene que dar como resultado es el x. ¿Sí? Composición de funciones, una inversa de la otra, siempre me da la función identidad. Y como esta va de B en B. ¿Sí? Entonces, la identidad de B es simplemente la función que va de B en B, que toma un X y lo deja tal cual. ¿Sí? Identidad. Ya, y bueno, análogamente ocurre lo mismo con esto. ¿Sí? Ya, y tenemos esta información. Si es invertible, entonces es biyectiva. Si es biyectiva, entonces es invertible. Por lo tanto, todas las funciones que sean biyectivas que hemos encontrado tienen una función inversa asociada. ¿Ya? ¿Qué propiedades podemos mencionar? Que la inversa es biyectiva si f es biyectiva. Que yo puedo aplicar dos veces la inversa y vuelvo a la función. Y puedo hacer la composición de funciones a la inversa, pero fíjense que el orden queda así. ¿Ya? Queda así, fíjense. Acá estoy aplicando f primero, compuesta con g, inverso. Pero ¿cómo va a quedar? Va a quedar esta primero, g, se aplica inverso, g inverso, y después f inverso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio va a ser el 2, ¿ya? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Ya, entonces, vamos a hacer el ejercicio 2 porque el ejercicio 1 es prácticamente lo mismo que hicimos ya anteriormente. ¿Ya? Hay que hacer lo mismo que ya hemos hecho para encontrar la inyectividad y el recorrido. ¿Sí? ¿Acaso sí es biyectivo? Ya, entonces, ya, yo tengo una función que va desde A hasta R, que se define como 2x menos 1 en raíz dividido en x. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta o lo primero que nos piden es encontrar el dominio de la función y el recorrido. ¿Ya? El dominio, entonces, para que f de x pertenezca a R, es equivalente a preguntarse cuáles son los elementos que tienen validez ser evaluados en la función. Yo tengo que pedir de que lo que está en la raíz sea más grande o igual que 0. Y tengo que pedir que x sea distinto de 0 porque está en el denominador. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que de aquí uno podría extraer de que el x tiene que ser más grande o igual que el 1 medio. ¿Ya? Ok. Ya. Por lo tanto, el dominio de la función es el intervalo que va desde aquí hasta el infinito. ¿Ya? Ese entonces sería el conjunto A. ¿Ya? Ahora, para determinar el recorrido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo mismo de siempre, sea I igual a f de x. Bueno, entonces eso implica de que I es igual a todo esto. ¿Ya? Y lo que se tiene que hacer aquí eh, es fijarse acaso si hay alguna restricción para el I. Fíjense que como el X es positivo, ¿sí? Porque es más grande o igual que un medio, entonces toda esta expresión es positiva. Por lo tanto, ya uno podría decir de que Y es más grande o igual que 0. ¿Sí? Necesariamente. ¿Sí? ¿Ya? Esas cosas van de partida.
Si el dominio fuera otro, por ejemplo, si el dominio involucra números negativos, entonces esta expresión podría ser positiva o podría ser negativa, ¿ya? Pero en este caso, estamos tomando los x más grande más grande o igual que un medio. Por tanto, la expresión y siempre va a ser mayor o igual que 0. Ya, la idea es despejar el x, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto de aquí implicaría de que xy igual a esto de acá, elevado al cuadrado, me quedaría y cuadrado x cuadrado igual a 2x menos 1. Ya, y esto lo tengo que ver, bueno, como una ecuación cuadrática, no me queda otra opción. Entonces voy a despejar todo. Ya, entonces esto me sería equivalente a esto, menos 2x más 1 igual a 0. Por lo tanto, fíjense que yo quiero despejar el x, y esto lo veo como una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces x vale menos b, que sería menos 2, menos 2, que sería un 2, más menos la raíz de menos 2 al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente que acompaña al x cuadrado, que es y cuadrado, y el constante, que es el 1. Y todo esto dividido en y cuadrado. Ya, entonces, de esta escritura hemos despejado el x, ¿sí? Ya, vamos a reescribir. A ver, si sacamos la cuenta, nos quedaría 4 menos 4 y cuadrado, dividido en y cuadrado. Ya, y de ahí uno puede desprender de que y no puede ser 0. ¿Sí? Pero también 4 menos 4 y cuadrado tiene que ser positivo 0. ¿Sí? Entonces esto va a implicar de que 4 mayor o igual que 4 y cuadrado, multiplico por un cuarto, entonces esto implica de que me va a quedar esto de aquí. Aplico la raíz porque todo es positivo, entonces me quedaría así. Y eso por definición de valor absoluto es ese intervalo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces las condiciones son esta, esa y esta. ¿Sí? Uy, no se alcanza a ver abajo. Déjenme subir un poquito esto. O mejor dicho, esto de aquí lo vamos a copiar en otro lado. Ya, ahí sí. Ya, por lo tanto, tenemos, vuelvo a insistir, esta condición, ¿sí? Lo que está por acá, esta condición y esta condición, ¿sí? Ya, entonces, eso implica que el recorrido de la función f tiene que ser igual, bueno, a la intersección de todo eso, que sería desde el 0 abierto hasta el 1. Tomado. ¿Ya? Listo, esa es la primera parte, ¿ya? Encontrar el dominio y el recorrido. Segunda parte. Fíjense que como primera parte podemos definir justamente el conjunto de llegada como el recorrido, no hay ningún problema en eso. Segunda parte, verificar si f es inyectiva. F es inyectiva.
Para eso, entonces, sean U y B, elementos que están en el dominio de F, tal que f de u es igual a f de b. Ya, entonces, f de u sería igual a raíz de 2u menos 1 dividido en u, y f de b es raíz de 2b menos 1 dividido en b. Ya, entonces, lo mismo que hicimos anteriormente, hay que tratar de despejar o reescribir y dejar y llegar a u igual a b. ¿Ya? Entonces, podemos elevar al cuadrado. Nos quedaría 2u menos 1 dividido en u cuadrado igual a 2b menos 1 dividido en b cuadrado. Bueno, hay que multiplicar cruzado, no queda otra opción. Nos quedarían 2u cuadrado menos b cuadrado igual a 2b u cuadrado menos u cuadrado. Hay que factorizar aquí, esa es la idea. Entonces hay que juntar términos que sean... a ver, por ejemplo, fíjense que yo me doy cuenta de esto, que 2u b cuadrado lo podría juntar con este de acá. Y podría juntar S con S, ¿ya? Por lo tanto, aquí podría factorizar por 2UB, ¿sí? Por lo tanto, aquí me falta un B y aquí me falta un U. Y aquí este suma por diferencia, ¿ya? Estos están en orden distinto a eso, pero ¿cómo lo hago? Simplemente colocando un menos adelante. ¿Ya? Entonces, si coloco un menos adelante, me quedaría así. Esto me queda tal cual. Ya, y ahora puedo factorizar por UB. Factor de U más B menos 2U más V. Listo. Ya, entonces eso implica de que U menos B igual a 0. Y eso implica de que U es igual a B. O esto de acá igual a 0. Ya, entonces esto es lo único que se tiene que cumplir, pero se salió otra condición, ¿ya? Y esa condición podría ser posible, po. A ver, por ejemplo, fíjense que yo lo podría escribir esto así. Ya, a ver, entonces, mm, qué sé yo, si uno toma un valor que está en el dominio, a ver, mm, ya, a ver, uno toma un elemento u, por ejemplo, qué sé yo, el 1, a ver, tiene sentido. Si yo digo que u vale 1, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 más b igual a 2b, ¿sí? Y aquí me quedaría, esto implica entonces de que b vale 1. Entonces, no me sirve, mucha qué pena, porque los elementos son los mismos, ¿ya? Ya, pero bueno, olviden eso. Ya, entonces la cuestión es que hay que reparar esto, hay que reparar el dominio para que sea inyectivo. Entonces lo que vamos a decir de que se cumpla esto y que no se cumpla esto, ¿sí? Que no se cumpla. Ya, entonces vamos a trabajar con eso. Ya, que no se cumpla eso es equivalente a que esto sea más grande o que el U más B sea más chico que esto de acá, ¿ya? Ok, entonces,
como yo digo que U es igual a B y se tiene que cumplir esto o eso, ya, entonces voy a trabajar en una parte. Si yo digo que U es igual a B, entonces desde aquí voy a tener que 2U es más grande que 2U cuadrado. ¿Sí? Eh, Eso implica de que 0 es más grande, multiplico por un medio y se cancela eso y me quedaría así. Puedo factorizar, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, esa parábola en variable u pasa por el 0 y pasa por el 1. ¿Ya? Yo necesito que sea negativa, o sea, más chica de que 0. Por lo tanto, los valores que satisfacen son todos estos que están aquí. Entonces, u debe pertenecer al intervalo que va desde el 0 hasta el 1. ¿Sí? ¿Ya? Pero el dominio, recuerden de que el u está entre, de que los valores que están en el dominio van desde el 1 medio en adelante, por lo tanto yo debería definir una función que va desde el 1 medio hasta el 1 y esa función va a ser inyectiva, ¿sí? Por lo tanto, si yo defino f desde el dominio, que era desde el 1 medio, ¿no es cierto?, hasta el infinito, ya, ya, ese, a ver, estoy haciendo un resumen ya, y el recorrido era, ¿cuál era el recorrido? Este intervalo. Si yo defino una función f sub 1 que va desde el 1 medio hasta el 1, ¿sí?, y va a parar al recorrido, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ya? Fíjense que lo que yo hice aquí es asegurarme de que no se cumpla esta condición. Por lo tanto, al probar de nuevo la inyectividad para este dominio, esta expresión de aquí va a ser una contradicción, por lo tanto se va a cumplir solamente esa, ¿ya? Análogamente con el otro intervalo, ¿ya? Ya, por lo tanto, si uno define esta función f sub 1 de su dominio y ese recorrido y una f sub 2 desde el 1 hasta el infinito y el mismo recorrido, entonces f sub 1 y f sub 2 son biyectivas. ¿Sí? ¿Y cómo se define cada una? ¿Y cómo se define cada una? ¿Y cómo se definen las funciones inversas? F sub 1 inverso se va a definir de el recorrido hasta el dominio, ¿ya? Donde toma un X y lo asocia a justamente cuando nosotros calculamos el recorrido, ¿ya? Entonces, esto aquí es importante, esta expresión que encontramos aquí, ¿ya? Ya, pero fíjense que hay un más y un menos, ¿ya? Entonces, esto es así. 2 más menos la raíz de 4 menos 4i cuadrado dividido en i cuadrado. Ya, entonces, como yo definí dos funciones inversas, una tiene que ser con el más y la otra tiene que ser con el menos, porque justamente en este caso tengo dos opciones. Ya, entonces, ahora, bueno, simplemente hay que ver cuál tiene sentido nomás. ¿Sí? ¿Cuál de las dos tiene sentido? Ya, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que si yo reemplazo algún valor que esté por aquí, ¿sí?, y que vaya a parar acá, ¿sí?
Entonces, ¿con cuál? ¿Con el más o con el menos? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces hay que tomar la calculadora y evaluar un valor, por ejemplo, f sub 1 inverso de, qué sé yo, de un medio. ¿Ya? Entonces, eh, esa imagen tiene que pertenecer aquí. ¿Ya? Por lo tanto, si le coloco una suma y cae en este intervalo, está bien. Pero necesariamente si le coloco la resta y no cae acá, entonces porque le pertenece a la otra definición de la otra función. ¿Ya? Entonces ahí usted saca la cuenta y ve cuál es el valor que le acomoda, al más o al menos. ¿Sí? El que tiene sentido. ¿Ya? Em, ya, vamos a graficar esta función con alguna aplicación. Eh, sí, ahí no se ve, pero justamente lo que yo estoy explicando es esto. Esto de aquí. Mira eso. Ahí.